Ya empezó el... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de su podcast favorito, Kantianos Unidos, en donde relacionamos a Kant con prácticamente lo que sea. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante, es una lectura, una propuesta filosófica de el autor Timothy Morton. Bueno, pues vamos primero a resumir grosso modo de qué va toda la propuesta de Morton. Él básicamente se centra en el pensamiento ecológico, ¿no? ¿Y qué quiere decir ecología, ¿no? Y toma primero como una definición que parece ser la paradigmática actualmente, que es como, ¿qué es? O sea, la ecología es como justo pensar todo de manera interconectada, pensar en relaciones, ¿no? Es básicamente concebir el mundo y todos sus elementos de tal forma que están interconectados y casi que integran una especie de sistema, ¿no? Y bueno, esto lo vincula también con la naturaleza, ¿no? O sea, usualmente asociamos la ecología con la naturaleza, ¿no? Y el análisis que lleva a cabo es básicamente que la naturaleza, dentro de esta perspectiva de pensarlo todo como relacionado, parece ser un concepto que excluye también cierta ambigüedad. O sea, la ecología para funcionar de cierta manera necesita dejar a un lado, dejar al margen todas estas cosas que nos impiden establecer relaciones entre los distintos objetos de la realidad, ¿no? O sea, si justo no tenemos esta capacidad de demarcar qué integra una célula, o sea, dónde empieza y acaba una célula, o dónde empieza y acaba un organismo, pues obviamente no podemos hacer todo esto, ¿no? Estas relaciones, ¿no? No podemos como justo o sea, establecer qué vincula uno con el otro y de qué manera se da esta relación. Es una lectura muy derridiana de la ecología, la que hace Timothy Morton, un tanto deconstructiva, ¿no? Sí, claro, justo, y de hecho en el texto la define en términos de estructura, ¿no? Y de la estructuralidad de la estructura. Yo la verdad no me meto tanto con ese lenguaje porque luego a veces me confunde, pero por lo que tengo entendido justo es la naturaleza en la que está pensando esta ecología, esta, bueno, ciencia ecológica o como quieran llamarla, justo es una manera de separar lo artificial o lo antropológico de justo o sea, lo natural, lo que es como dado, ¿no? Así, no sé si lo expreso más o menos bien, pero más o menos por ahí va la propuesta, ¿no? Que es como una crítica de que realmente para funcionar la ecología tiene que quitar todo lo que es ambivalente, quitar todo lo que es ambiguo y más bien limitar las cosas a conceptos y luego sistematizar esos conceptos. Luego lo que dice Morton es que pues eso pues podría ser una buena jugada, pero en realidad no está contemplando el carácter pues casi heraclitiano de la realidad, ¿no? O sea, la realidad realmente pues está en constante movimiento, está en constante cambio, ¿no? O sea, realmente hay mucha oscuridad, muchas cosas que no conocemos y que pues hasta que incluso nuestros conceptos no llegan siempre a capturar, ¿no? O sea, justo él habla como de esta paradoja de Sorites o de la paradoja como de qué constituye a un ser, ¿no? O sea, cuando, o sea, si quitas un montón de Hojas de pasto. Ajá, hojas de pasto, ¿cuándo deja de ser ¿cómo le dice? Un meadow. Un meadow, sí, o sea, blades of grass, cuando las quitas, cuando deja de ser un meadow, un jardín, por así decirlo, Sí, ¿no? Es un ejemplo paradigmático de la ontología oriental, cuando tienes un montón de granitos de arena o ajá. un bonche de granitos de arena y vas quitando uno, bueno, pues en qué momento deja de ser un montón y ahora es un par, ¿no? O un grupo de... Punto es que los límites de las cosas no son tan evidentes como pensamos, y creo que justamente eso apunta a la lectura que hace Timothy Morton, ¿no? A una lectura desde la apertura que reconoce la interconectividad de todas las cosas, ¿no? Y por lo tanto, en medida que están interconectadas, no son evidentes los límites de una y los principios de la otra, ¿no? Y bueno, está Sí, bien que ya empecemos. sí, Yo bueno, traía... claro, tus Bueno, notas gracias. sobre la filosofía Es oriental. pues bueno, como este podcast, Gaby sabrá, lo estamos haciendo para esta clase de terminario de textos actuales. Hemos leído mucho Heidegger, hemos leído pues Derrida.
lecturas clave, y aparte creo que Morton también es muy evidentemente, tiene una formación evidentemente oriental, ¿no? Entonces quería empezar con un fragmento, que digo, es un poco irrelacionado con el resto del podcast, pero me parece es un muy buen, no sé si diría sintetizador de lo que hemos visto en la clase, pero los primeros dos parágrafos, por así llamarlos, del Tao Te Ching, ¿no? Las primeras dos páginas, o no sé cómo llamarlos, los primeros dos apartados del Tao Te Ching, que creo que resumen muy bien gran parte de lo que hemos visto, ¿no? Y bueno, entonces, sin más preámbulos, empiezo. El primero es: el Tao que puede ser expresado con palabras no es el Tao eterno. El nombre que puede ser pronunciado no es el nombre eterno. Lo que no tiene nombre es el principio del cielo y la tierra. Lo que tiene nombre es la madre de todas las cosas. La permanente ausencia de deseos permite contemplar el gran misterio. La constante presencia de deseos permite contemplar sus manifestaciones. Ambos estados tienen un origen común y con nombres diferentes aluden a una misma realidad. El infinito insondable es la puerta de todos los misterios, ¿no? Ok, antes de pasar al segundo, una pequeña interpretación. El Tao que puede ser expresado con palabras no es el Tao eterno. El nombre que puede ser pronunciado no es el nombre eterno. Para mí que esto es Heidegger, o sea, esto es la pregunta por el ser, ¿no? Es la crítica a los humanismos y a la metafísica de Heidegger. Es el hecho de que una vez que empiezas a determinar a la realidad con palabras, de cierta forma estás estás dejando de lado pues lo que a Heidegger nos ha dicho que le importa, la pregunta por el ser. Y no es que puedas aproximarte a la realidad sin palabras tan fácilmente, pero simplemente es el hecho de que reconocer que pues justamente una vez que empiezas a nombrarlo, te estás alejando un poco de las cosas, ¿no? El nombre oculta y enseña. Y de hecho parte de la agenda de la ecología paradigmática que critica Morton es precisamente pues justo eso, ¿no? Que depender de conceptos, depender de nombres para poder delimitar las cosas y así luego interconectarlas, ¿no? O sea, claro. ¿no? Y que obviamente se contrapone mucho a la propuesta de la ecología oscura de Morton, que ahorita la matizaremos un poco más. En segunda instancia dice: lo que no tiene nombre es el principio del cielo y la tierra. Lo que tiene nombre es la madre de todas las cosas. Esto es otra vez Heidegger, o sea, justo, sin nombre es el ser. Con nombre ya son docentes, son pues una determinada determinación, perdón la redundancia, del mundo, ¿no? De las cosas. La permanente ausencia de deseos permite contemplar el gran misterio. La constante presencia de deseos permite contemplar sus manifestaciones. Aquí creo que se podría hacer incluso otra lectura heideggeriana, que es como, bueno, es cuando tienes deseos y los imprimes en la realidad, haces una lectura técnica del ser, ¿no? Una lectura que justamente lo ve como un medio y no como pues un fin en sí mismo. No es la pregunta por lo que es, sino es de qué forma puedo, pues sí, interpretar esta realidad con un fin en mente. Y lo que luego nos dice el Tao Te Ching es: ambos estados tienen un origen en común y con nombres diferentes aluden a una misma realidad. Es el hecho de que pues ente y ser realmente refieren a una sola cosa, ¿no? Son distintas reificaciones, por así decirlo, aunque el ser de cierta forma procuraría no ser reificado, ¿no? Ser sin nombre, justamente, reconocer el origen sin nombre de todas las cosas. Y bueno, ya paso al segundo apartado del Tao Te Ching. Y creo que aquí es más evidente la tradición derrideana, deconstructiva. Y bueno, dice así: porque todos consideran bello lo bello, así aparece lo feo. Porque todos admiten como bueno lo bueno, así surge lo no bueno, perdón. Ser y no ser se engendran mutuamente. Lo difícil y lo fácil se forman entre sí. Lo largo y lo corto se transforman mutuamente. Lo alto y lo bajo se completan entre sí. Sonido y silencio se armonizan mutuamente, delante y detrás se suceden entre sí. Es la ley de la naturaleza. Por eso el sabio obra sin actuar y enseña sin hablar. Todos los seres se renuevan sin cesar. Así él crea sin esperar nada. Cumple su obra, pero no reclama su mérito. Y precisamente porque no lo reclama, su mérito nunca lo abandona. Eso es Heidegger, la técnica, ¿no? Claro, eso es Heidegger y también es Derrida, o sea, es
como un centro hace Claro. que, bueno, pone estas... Es la estructura, es como cuando defines lo bello, tienes lo feo, ¿no? Cuando defines lo bueno, tienes lo no bueno. Ujú. Es eso, no puedes... Pues es el centro de la estructura. Eso para mí es Derrida. Eso es Derrida. Sí. Y creo que, pues sí, o sea, por eso me gusta que Morton tome estos autores y al mismo tiempo parta de una, o sea, se nota que Morton tiene esta formación oriental, ¿no? Entonces, pues creo que pone en evidencia algo que pues ya me había olido la primera vez que leía Derrida o que me topé con Derrida en la carrera, que pues justo me recordaba muchísimo al Tao Te Ching y al taoísmo, ¿no? Y a ver, por eso el sabio obra sin actuar y enseña sin hablar. Eso suena muy heideggeriano, Sí, sí, ¿no? sí. Justo el pensamiento desprovisto de técnica, ¿no? Es justo pensar en ser sin una intención detrás de, bueno, dominar, de controlar, ¿no? Pero sí, aunque luego justo como nota de pie, justo se puede presentar la objeción de, pues, ¿cómo sabes que no hay una intención detrás de justo el pensamiento por como lo entiende Heidegger, ¿no? Pero bueno, eso ya es Claro, otro claro. costal. Es objetable, pero Claro. por eso estamos aquí para discutir, ¿no? Pero bueno, me parecía que era una prudente introducción a nuestro pequeño podcast, Sí, sí, sí. y que venía muy a colación con lo que hemos visto en clase del Tao Te Ching. Sí. Y ahora vamos a pasar un poco, nuestro podcast es Kantianos Unidos, pero no hemos hablado tanto de Kant, así que vamos a pasar justo a nuestra lectura ecológica de Kant y una lectura kantiana de la ecología, ¿no? Y aquí ya anoté varios puntos que me gustaría abordar Sí, que contigo, habíamos Alan. hablado Ajá, antes. exacto. Creo que esta idea ecológica de pensar como justo todo en términos de relaciones, de vínculos y de lazos, pues es muy particular de Kant, ¿no? Tal vez Kant lo está pensando en una cifra un poco más epistémica o incluso lingüística. Idealista, se Ajá, podría exacto. decir. De que pues realmente no puedes pensar nada si no es en relación con un sistema, ¿no? Si no tiene como detrás este respaldo de una estructura que casi le dote de esta semántica, ¿no? Entonces ese paralelismo me pareció bastante Sí, interesante. justo ¿no? que los juicios no son aislados, ¿no? Que no podemos pensar algo que sea de cierta forma incongruente con el sistema. Y esto se le puede incluso objetar a Kant, porque esto, si me permites decirlo, Sí. creo que es la objeción que le hace Quine a Kant. Tú no puedes hacer una distinción entre juicios sintéticos y a priori, bueno, más bien a priori y empíricos, precisamente porque en medida que todo parte de un solo sistema de significación, la exposición empírica es holística, es de todo el sistema, no es solo de una parte del sistema que está expuesta, digamos, empíricamente y Sí. que la otra no. Y por eso, digo, creo que es muy buena la objeción que hace Quine en este trabajo de 2 dogmas del empirismo, ¿no? Porque es eso, es el hecho de reconocer todo el pensamiento como un sistema interconectado en el que las cosas no se entienden sino en relación. Y ese es el problema de la traducibilidad que señala Quine. Pero bueno, relacionándolo con el pensamiento ecológico, es pensar las cosas como un sistema, ¿no? Es sabernos como en un... Pues como ya lo llamarías, yo diría que, o sea, al ser humano en el mundo es verlo como justamente parte de este sistema cerrado en el que todo está interrelacionado. Kant, perdón, lo aborda de esta perspectiva justamente del pensamiento, como bien decías. Sí. Pero, bueno. No, y aquí, pasando a otro punto que también me pareció muy interesante, era como justo esta distinción que hace Kant de juicio reflexionante y juicio determinante, ¿no? Juicio determinante es cuando yo ya tengo una ley que ya ha sido como justo corroborada en el pasado y que ya tiene este grado de universalidad, pero también reconoce que hay muchas veces en donde ocurre cierta anomalía en la realidad, en donde justo yo necesito crear una nueva norma, ¿no? Y ahí ya es cuando introduce la noción de juicio reflexionante, ¿no? Entonces, en suma, juicio reflexionante es cuando tengo una ley necesaria, determinante, y juicio reflexionante es cuando yo la invento para darle sentido al nuevo caso que se me presenta. Más que una ley necesaria, ya tengo la regla por la que voy a juzgar bajo la cual voy a subsumir a este particular, diría yo. Y yo creo que esta noción es muy interesante porque hace que Kant pise un poco los dos lados de la ecología, ¿no? Por un lado, la ecología luminosa en el sentido de que
o sea, le da la razón, le concede la ecología luminosa al hecho de que, güey, necesitamos categorías, necesitamos categorías para entender el mundo, ¿no? O sea, necesitamos, sí, demarcar límites porque, pues, de lo contrario no podríamos establecer todas estas relaciones, ¿no? Hablamos, el hecho de que Justo. hablamos implica ya convencionalidad, y para tener convencionalidad tenemos que tener límites en las palabras, porque si no podemos estar de acuerdo en qué significa un término, por más que siempre queda esta oportunidad de matizar, pues no podríamos hacer sentido, ¿no? Claro, Principio del sentido es que tengamos ciertos límites convencionales, dejémoslos en convencionales, ya Sí. que estén marcados evidentemente y que sean problematizables, que es a lo que apunta Morton, me parece, Sí. con su trabajo de ecología, es otra cosa, pero que tengamos la convencionalidad ya de principio es lo que se le critica Sí. a la ecología luminosa. Sí, justo la ecología luminosa sería, yo solo me quedo con juicios determinantes, ¿no? En cambio, Kant dice, no, también necesitamos, o sea, hay ciertas áreas de la realidad que no conocemos y para las cuales necesitamos inventar nuevas normas. La novedad. Y en ese sentido, pues, son pertinentes los juicios reflexionantes. Y yo creo que ese abogar por la pertinencia de los juicios reflexionantes es completamente ecología oscura, ecología sin Deconstructivo, naturaleza. es Claro. dar cuenta de la diferencia. Claro, claro. Es literalmente, creo que si uno acepta suficiente grado de empirismo, todo juicio puede ser juicio reflexionante, porque o sea, siempre el mundo se renueva, siempre es diferente. Sí. O sea, cada segundo implica una renovación del ser que implicaría una regla nueva, por así decirlo, si queremos ser absolutamente empíricos, así, si queremos Claro. quedarnos con las cosas como nos son dadas en este momento, pues no podemos ponerle una regla, y ese es el problema. O sea, parece que nos estamos llevando la discusión a un terreno muy semiótico, pero es que ese es el punto. O sea, una vez que empiezas a reconocer que todo es nuevo y que todo implica cierta novedad, es renunciar al lenguaje, porque el lenguaje es una regla previa ya dada, y entonces se pierde este sentido de convencionalidad, porque y creo que aquí, si me permites retomarlo con Kant, esto no estaba planeado, pero creo que este es el punto del arte bello, ¿no? Uh-huh. Lo bello o el genio en Kant es justamente esta capacidad de poner una regla nueva, una regla que nunca había estado dada, y precisamente por esto mismo es difícil, es una conformidad a fin sin concepto, porque si estuviera siguiendo un concepto ya estaría siguiendo una regla, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Cuando le pones una palabra a algo ya estás siguiendo esa regla, ¿no? Ya estás diciendo, este X es Y, entonces de cierta forma equivalente, ¿no? Sí. Es de cierta forma una repetición de lo pasado, cuando realmente estás ocultando así la novedad absoluta. Sí, sí, yo creo que justo como que la ecología oscura querría esa novedad, diría como justo esas áreas donde, o sea, la realidad es tan cambiante y o sea, está tanto tiempo en movimiento que, pues sí, tenemos estas leyes que nos han dado la ciencia y lo que sea, pero pues también tenemos que estar abiertos a la posibilidad de que probablemente lleguen nuevas leyes, ¿no? Y eso se me hace súper kantiano, además. Pero hace ratito, me regreso un poco de la digresión, dijiste algo muy interesante, o sea, tocaste el área de lo semiótico, ¿no? Y sí, haciendo referencia a una frase de Morton, donde habla que la línea entre lo semiótico y lo real no es clara, ¿no? Y como que creo que es una idea que es muy padre de explorar a partir de la terminología que nos ofrece Kant, ¿no? Esta idea de la posibilidad, o sea, justo, Kant piensa todo en términos muy modales, ¿no? Si quiero saber las condiciones de posibilidad de los objetos, ¿no? Entonces, ahí creo que se está trazando una buena diferencia entre lo que es concebible y lo que es real, ¿no? Lo que en verdad existe, lo que es de suyo, ¿no? O sea, solo porque podemos pensar ciertas cosas, solo porque podemos emitir cierto juicio de algo, no quiere decir que ese juicio sea verdadero, ¿no? Y yo creo que aquí es algo que vale la pena tener presente en el campo de la ecología, ¿no? O sea, creo que sí podemos pensar estos límites, podemos pensarlos, pero pues de ahí a que sean reales, en que en verdad existan, en que no, o sea, eso es otra cosa, ¿no? Eso es un tema bastante interesante. Claro, y aquí remitiría a Heidegger y al Tao Te Ching. Es como que necesitamos ponerle límites al mundo para aproximarnos, aunque sea pragmáticamente, al mundo. Y sin embargo, los límites de las cosas no son tan evidentes como nos los hacen pensar esta convencionalidad que supone los mismos límites.
Y remitiría esto, creo que esto que dices lo menciona Kant en la observación que va después de que empieza a hablar de los juicios teleológicos, en la crítica de la facultad de juzgar, por ahí del parágrafo 75-76. Dice como, ok, nos aproximamos al mundo por ideas, por conceptos, ¿no? Y estos conceptos realmente son medio arbitrarios, porque realmente podemos pensar al mundo casi de cualquier forma. O sea, y siempre que atribuimos fines o que pensamos al mundo, lo tenemos que hacer en medida que es empírico, no puede ser trascendental y por lo mismo es contingente, ¿no? O sea, siempre es nosotros atribuyendo finalidad al mundo que al mismo tiempo no puede ser trascendental porque estamos reconociendo que parte de la subjetividad y que es empírico. Y ese es el problema en la ciencia. Creo que en este sentido Kant sería siempre apertura al diálogo y a rebotar nuestras ideas con los demás. ¿A qué iba con esto? Creo que aquí es donde Kant se acerca mucho a Heidegger, o más bien Heidegger se acerca mucho a Kant. Es el hecho de decir, ok, o sea, Kant nos dice, la razón opera, por así decirlo, justo de manera trascendental, pero con conceptos dados del entendimiento. Y estos conceptos, pues, o sea, la razón puede predicar verdad o falsedad. Digamos, aquí nos podríamos problematizar, pero no vamos a problematizar, digamos, de manera como trascendental, ¿no? O sea, porque hay fórmulas lógicas que, o sea, por ejemplo, una tautología es evidentemente verdadera, ¿no? Sí, claro. Sin embargo, los conceptos con los que opera la razón son dados por el entendimiento y en este sentido tienen este carácter empírico, ¿no? La veracidad de nuestras formulaciones lógicas no depende tanto de o sea, justo del orden lógico, sino de la veracidad de los conceptos, y esto es empírico, ¿no? O sea, que podamos hablar del mundo con verdad o falsedad realmente implica que los conceptos que estemos usando tengan cierto contenido verídico, ¿no? De la veracidad de los conceptos, no de la formulación lógica como tal. O sea, depende de los dos, pero lo que le importa a Kant es, o sea, cuando hace esta distinción entre lo posible y lo real, es, ok, posible es pensar el mundo de muchas formas distintas, real es solo una cosa. Y creo que aquí es Heidegger 100%, o sea, o sea, tú puedes ponerle las categorías o los nombres que quieras al ser, pero pues, y hacer entes, pero el ser es uno, ¿no? Sí. Bueno, el ser es uno ahora. Entonces, perdón, déjame acá. Sí, no, dale. Aquí va con esto, o sea, entonces o sea, justamente lo que hace Heidegger, retomando a Kant, y creo que Kant aquí lo pone muy concreto en este mismo apartado que decía, es, ok, se trataría entonces de ver cuál es el contenido de nuestros conceptos, ¿no? ¿Cuál es el significado de lo que estamos diciendo y si realmente esto representa la realidad o es pura posibilidad? Claro. Porque nuestro pensamiento puede hacer lo que quiera del mundo. Claro. Sí, justo, creo que ahí, o sea, otra vez trayéndolo un poco a la discusión de Morton, creo que la falla estaría, o lo que criticaría Kant y Morton a su vez, es en confundir como lo posible con lo real, ¿no? En confundir nuestra imposición de límites, nuestra imposición de conceptos con lo real, porque justo como argumenta muy bien Morton, o sea, realmente cuando te pones a ver así con un microscopio qué separa una célula de otra, o qué separa, o sea, realmente es muy vago, ¿no? O sea, sí, hasta podría llamarse arbitrario, pero justo de lo que va Kant es yo no puedo dejar de poner esos límites, yo tengo que hablar necesariamente, porque si no, no entiendo nada, o sea, tengo que usar palabras para entender. La verdad no se construye si no es con palabras. Sin embargo, sería también un error mío decir que las palabras no puedo, o sea, igualar las palabras con la realidad, ¿no? Sería, o sea, justo, y en ese sentido se abre a la ambigüedad que acepta y que abraza la ecología negativa. Claro, y esto es justo lo que quería, qué bueno que lo mencionas. Es eso muy ecológico, en mi opinión, de nuestra lectura de Kant. Que el hecho de que estamos reconociendo que somos idealistas y estamos diciendo, ok, nosotros proyectamos nuestro pensamiento en la realidad, pero reconocemos que viene nuestra subjetividad, es entonces abrirnos al diálogo. Yo diría que aquí casi abre la ética, el discurso, porque es, ok,
estamos de acuerdo que yo no tengo la verdad última. Incluso cuando procuro ser objetivo en el sentido que le construyo al mundo, pues siempre va a llegar alguien con la capacidad de pensar las cosas de manera distinta. ¿Y cómo puedo saber que no tiene igual, o sea, que está igual de justificado en pensar lo que piensa, ¿no? Sí. Entonces es justamente esta apertura al diálogo, a no hacerlo un sistema cerrado, a rebotar ideas, ¿no? Claro. Y por eso es, emitir juicios para que se genere la intersubjetividad en este diálogo. Y creo que, pues bueno, ahí es muy o sea, dentro de esta lectura que estamos haciendo de Kant, que quizás habrá gente que la niegue, porque habrá de gente que diría quizás una lectura más hegeliana de Kant, que diría como, pues bueno, es que realmente se puede llegar a estos universales sintéticos, a estos conceptos que son como últimos o el fin de la historia casi, pero no, realmente, o sea, yo creo que Kant no se perdería de Hume en este sentido, ¿no? Que es justamente vamos a dialogar y vamos a ver cómo piensan los demás. Sí, bueno, yo nada más quiero así como un poco ir cerrando con una idea que de nuestra compañera Jimena, así que lo dijo un poco así, como todo este planteamiento, toda esta contraposición entre ecología con naturaleza, ecología sin naturaleza. Lo dice, no se trata de abolir la línea entre la naturaleza y lo humano, sino se trata de habitarla, ¿no? Y creo que un poco lo que quiere decir aquí de una forma un poco muy metafórica es justo reconocer que pues lo real es, o sea, reconocernos que habitamos la naturaleza, ¿no? O sea, que realmente esa separación entre dónde empieza lo artificial, dónde empieza lo natural, o sea, que es muy, responde mucho a conveniencias nuestras, ¿no? O sea, responde mucho como a cuestiones culturales y demás, y tiene ciertos practicidad, pero ya cuando lo ves desde un plano como más ontológico, pues sí te das cuenta que pues no tiene mucho caso, ¿no? O sea, que realmente el mundo solo es uno, ¿no? Y bueno, ya no lo digo más, pero... Aquí, espera, déjame hacer un comentario rapidísimo. A esto aspira el budismo zen, que es un budismo que justamente surge de cuando la tradición budista en China conoce al taoísmo, a esta no dualidad. De hecho, pues el símbolo por excelencia del taoísmo es el yin yang, ¿no? Que es justo, o sea, ponen la mente tiende a generar dualidades, ¿no? Por eso el principio de identidad y no contradicción, y el tercero es tercero excluido, ¿no? O sea, por eso es, o sea, es un poco difícil de plasmar en tan poco tiempo, pero es el hecho de que lo que aspira el budismo zen y lo que aspira el taoísmo es superar la contradicción, es asumir, pues justo, o sea, superar esta polaridad del mundo, y creo que esto es muy bueno. Sí, lo habla Morton de la contradicción de pensar a seres, organismos de manera lógica, pues obviamente nos lleva a contradicciones, ¿no? Porque pues cómo empieza un ser a existir a partir de este lugar, ¿no? Y luego te vas tantito para que ella no es, o sea, sí tienes que, o sea, sí, justo, y esa ecología oscura justo está abierta a esa contradicción, ¿no? O bueno, más que abierta, dice como tenemos que pensarlo desde otros términos, ¿no? No tanto así. Es de construir ese centro, ¿no? Esa estructura. Creo, y aquí podríamos remitir al Tao Te Ching, que eso, o sea, es muy evidente, o sea, cuando definimos lo bello, tenemos lo feo, ¿no? Cuando tenemos lo bueno, tenemos lo feo. Claro. Y es que así funciona la mente humana, o así tiende a funcionar, y entonces lo que aspirarían estas, pues no sé si diría filosofías, pero estas prácticas orientales es abrazar la contradicción, ¿no? En el budismo zen es muy evidente que se acepta, o sea, que algo sea verdadero y falso, que sea falso, que ni sea ni verdadero ni falso, o sea, digamos que es la apertura justamente a ver las cosas de otras formas, ¿no? Claro. Que nunca tenemos la realidad última dada con nuestra significación de la realidad. Súper ecologista. Pero pues bueno, eso es todo en esta entrega de Kantianos Unidos. Espero que haya sido una buena entrega, creo que sí. Yo creo que sí. Ojalá no sea la última. Pero bueno, nos vemos.